Hola Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Bien, vamos a comenzar, hermanos queridos. Les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes en esta nueva clase que estamos teniendo del curso de Romanos, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando podemos juntos animarnos y en pos de la palabra del Señor, ¿verdad? Como qué importante como ella nos sostiene, hermano, en estos tiempos de dificultad, es la palabra del Señor la que viene a nuestras vidas. Y hay algo que nosotros podemos encontrar siempre en la palabra del Señor. Encontramos las virtudes del Señor, siempre, vale decir, quién es Dios. Encontramos también las demandas del Señor, vale decir, lo que Él no, espera y demanda de nosotros, pero por otro lado también encontramos sus promesas, ¿verdad? Y el Señor es fiel a cada una de ellas. Y qué importante cuando nosotros podemos ir a la palabra del Señor, no solamente a encontrar sus promesas, sino también sus demandas y también sus virtudes. Y eso nos lleva a conocer más a nuestro buen Dios. Y hoy día vamos a estar retomando el curso de Romanos. Estamos en el capítulo 8 ya, hermano, casi la mitad del libro. Y como les decía la semana pasada, hay una calle ascendente ahora respecto de lo que significa todo lo que vimos en los primeros 6 y 7 capítulos. Y desde el capítulo 8 en adelante, que es un capítulo maravilloso, hermano, yo te animo, de verdad, yo te animo, querido hermano, de verdad que puedas el capítulo 8 de Romano poder meditarlo eh, en el contexto de todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, de todo lo que hemos visto anteriormente lo puedes estar meditando. El capítulo 8 de Romanos, hermanos, es increíble, llega a ser impactante cómo el Señor hizo todo perfecto, pero hasta acá nunca nos dejó solo. Y el capítulo 8, hermanos, nos va a revelar verdades que son, a mí, verdad, hermano, cuando me toca estudiarlo y meditarlo, porque no solamente hago el estudio con esto, sino que tengo mi devocional personal con el libro de Romanos y estoy en el capítulo 8, por supuesto. Entonces me ha llegado a estremecer. Yo te invito que puedas seguir meditándolo, no solamente limitarte a este tiempo, sino que poder ahí ver las verdades, hermanos, y gracias al Señor, que el Señor nunca se limita a nosotros. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver siempre con un propósito mayor, en donde nosotros por su gracia estamos incluidos, pero que no somos determinantes en esto. Su gracia es más abundante. Te invito a que oremos, ¿te parece? Para comenzar este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de, de poder ser expuestos a tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, una vez más de venir juntos, Señor, a conocer más de ti. Y Padre, venimos con nuestra humanidad, con toda esta parte nuestra que es influida todavía por nuestra carne, por el mundo, Señor. Y sin embargo, en Cristo encontramos la respuesta, Señor. Encontramos la salvación, encontramos, Señor, la fortaleza para confiadamente entrar ante tu trono de gracia. Y Padre, tú nos hablas a través de tu palabra, tú a través de tu palabra nos santificas, nos fortaleces. Permítenos el privilegio de que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos ilumine, Señor, nos guíe y que podamos comprender estas verdades. Gracias porque tus bondades son tremendas, Señor, y podemos ampararnos en ellas. Padre, oro por mis hermanos, gracias por los que se han podido unir, oro por aquellos que han tenido problemas de distintos índoles, Señor, circunstancias que le han ocurrido, quizás accidentes en última hora, pero también aquellos que no están con la disposición por múltiples motivos. Padre, para que tu Espíritu Santo siga sosteniéndoles, Padre, oramos por ellos. Y gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Guía nuestra vida para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, eh, gracias por unirse.
tengo que darles un pequeño aviso, sí, antes de comenzar. Muchos de ustedes ubican a la hermana Sonié y al hermano Arturo. Ha fallecido la mamá de la hermana Sonié, falleció. Esa hermana era hermana, la mamá de la hermana Sonié, vivía en el norte y, delante estuve conversando con Sonié. Así que hoy día en la madrugada fue esto, estaba muy avanzada de edad y con hartos problemas de salud. Pero Sonia me decía que estaba contenta, o tranquila, más que contenta, tranquila porque el Señor se llevó a nuestra hermana y puede estar tranquila en eso. Y pedía la oración, sí, para que la familia, el Señor pueda estar consolándole. Así que les pido la oración, hermanos. Si pueden también mandarle algún mensajito, también si no tienen el contacto, me avisan y yo se los comparto para estar animándonos mutuamente. Bueno, eso quería comunicarles, queridos hermanos. Vamos entonces a Romano capítulo 8. ¿Están allí, queridos hermanos? Yo les invito a que podamos... la semana pasada comenzamos y vimos los versículos 1, 2 y 3. No sé si se acuerdan, queridos hermanos. Voy a estar compartiendo ahora la presentación. Y anda tu Biblia, pues, hermano. El material que tenemos, el libro, nos sirve mucho como estructura. Anda anotando ahí también si quieres, pero lo importante es lo que nos dice el texto. Bueno, y lo que nos dice el texto es fundamental para que podamos estar comprendiendo las verdades del Señor. Y voy a estar con esta presentación. No sé si, no sé si se alcanza a ver, hermanos, ¿o no? ¿Sí? Sí, se está viendo. Ya, denme un segundito porque como estoy grabando, entonces necesito ampliar un poquito esto. Sí, entonces, por ahí estamos un poquito mejor. Bien, viviendo en el Espíritu es lo que tenemos acá y yo te invito, hermano querido, que podamos ir. La semana pasada estábamos en capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y veíamos, hermano, bueno, la primera parte de este versículo ahora pues, después de todo lo que el apóstol Pablo ha dicho, hermanos, la obra tremenda de justificación, la obra tremenda de santificación que el Señor está haciendo en Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por lo tanto, si tú y yo estamos en Cristo, y recuerda que accedemos a Cristo solamente por la fe, Dios Padre ha derramado de su gracia, y nosotros hoy día, como lo dice el libro de Romanos, y como lo hemos estado viendo, en el capítulo 3, solamente para recordarte algunas cositas que son importantes, ¿cómo accedemos a esto? Capítulo 3, versículo 21 en adelante, la justicia de Dios se ha manifestado. Y el versículo 22, capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, como Dios hizo pasar en su justicia, en su paciencia, ¿cierto? Los pecados pasados, eh, ahora, por la fe, entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dios ya no nos condena. Les dije que en la segunda parte de ese versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en la mayoría de los manuscritos originales no aparece ese texto. Bueno, y uno ve textos griegos, por ejemplo, y aparece solamente la primera parte. Y ahora bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Aquí hay dos principios. El principio del pecado, que entró en la humanidad, ¿verdad? Y se apoderó, pero la ley, el principio del Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo,
nos ha librado del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo vamos a ver más adelante, nos libró de eso. Hermano, por favor, mira estas verdades. Tómalas, considéralas en tu vida. No hay condenación y somos libres del pecado. Así también el capítulo 6 lo estuvo explicando el apóstol Pablo. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, ¿verdad? Porque la ley no puede salvar. Aunque tú cumplas toda la ley, si tú fallas una sola vez, ya es suficiente para la condenación. Entonces, lo que es imposible y lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no se podía hacer por la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo tomó nuestro lugar, básicamente. La doctrina de la sustitución vicaria de Cristo, Él por nosotros en el versículo 3. Por lo tanto, mira estas verdades, hermanos, no hay condenación, ninguna, somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Esto tiene que ser tan evidente, hermano, y tiene que ser llevado a nuestra vida práctica, porque yo sé que estas son muchas de estas verdades, tú las conoces, pero estas tienes que ser llevadas a tu vida. Hermano, en tu día a día no hay condenación. En tu día a día, los que somos creyentes hemos sido librados del pecado. Los que somos creyentes es porque Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y qué sucedió cuando Cristo tomó nuestro lugar? Bueno, comenzamos la semana pasada a verlo en el capítulo 4. La justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y esto es maravilloso, hermano. Esto a continuación es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que no podíamos hacer nosotros porque éramos débiles, porque íbamos a pecar siempre, entonces no podíamos cumplir las demandas de Dios. Al poner nuestra fe en Cristo, la justicia de la ley se cumplió en nosotros y fuimos justificados. Y ahora el Padre Dios nos ve santos en Cristo y nos ve como sus hijos. Nos ama como sus hijos y cambió nuestra realidad, cambió toda nuestra realidad, cambió nuestro ambiente, como lo dice el capítulo 6, ¿verdad? Que fuimos sepultados con él en el bautismo. Bueno, por supuesto, ese es el simbolismo del bautismo, ¿recuerda? Cambiamos de ambiente, salimos de un ambiente y entramos a otro. La justicia de la ley se cumplió en nosotros. Hermano, yo sé que nosotros muchas veces no podemos contemplar, no podemos imaginarnos lo que esto significa, pero la Biblia nos dice que la justicia de la ley ya fue cumplida en nosotros. Por lo tanto, versículo 1, no hay ninguna condenación, no hay condenación. Ahora bien, ahora bien, las riquezas, hermanos, espirituales, tanto teológicas como prácticas, en este capítulo 8 que vamos a ver de aquí en adelante, ah, no tienen, a ver, como yo les nombraba adelante, sobrepasan cualquier comentario que nosotros podamos acceder. Cualquier pensamiento tuyo y mío, las riquezas teológicas y prácticas de este capítulo son enormes. Cuando nosotros como creyentes venimos con nuestro corazón dispuesto y obediente a la palabra del Señor, este capítulo es enriquecedor. Hermano, te tengo que decir que este capítulo es nombrado por muchos, por eso es importante que lo tengas en mente. Por muchos es nombrado como eh, un capítulo de esos que cambian vida. Hay capítulos en la Biblia que tú los ves y te marcan. Bueno, este es uno de esos capítulos. Y por eso yo les decía adelante, hay que estar yendo a él vez tras vez, meditando en él. Y como les decía, pareciera que este capítulo va a un ritmo ascendente. Y porque, mira por favor, mira el capítulo 8 cómo comienza.
ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y comienza a ascender y termina este capítulo con una seguridad tan alta, con una seguridad tan enorme, diciendo ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dinámica del capítulo 8. Ah, y eso, hermanos, nos tiene que llevar a pensar, a poner nuestra mente en cuál es la obra de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, afirma que un verdadero creyente, ya sea quien sea, nuevo en la fe, con mucho tiempo en la fe, maduro o inmaduro en la fe, que tenga conocimiento o que no tenga tanto conocimiento, mira la afirmación que hay aquí en la segunda parte del capítulo 4. En nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una declaración, hermanos, aquí hay una declaración que es una verdad en el creyente. El creyente no anda de acuerdo a la carne, el creyente anda de acuerdo al Espíritu. El creyente anda de acuerdo al Espíritu. Y esa es la verdad del creyente. No hay excepciones. ¿Por qué? Porque en el creyente vive el Espíritu Santo. Todo creyente produce el fruto del Espíritu. Todo creyente produce el fruto del Espíritu. Y hermanos, no hay nada más apreciado para Dios, nada más apreciado para Dios que el corazón excelente, tanto moral como espiritual, de aquellos que Él ha creado a su imagen. Mira lo que somos nosotros. Nosotros somos tan apreciados para el Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por la obra que Él creó. En el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, tú te lo sabes de memoria, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10, mira lo que nos dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nada de lo que hay aquí, hermano, te incumbe o tienes potestad para tomar decisión en eso. Es toda una obra de Dios. Y es Pablo precisamente lo que está diciendo aquí en el versículo 5, o en el versículo 4, perdón, en la segunda parte. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso somos tan apreciados, porque somos obra de Dios. Por eso Él nos adopta como hijos, porque somos sus obras. Por lo tanto, el Señor ha transformado nuestra vida y nos ha justificado de manera teórica en cuanto a la salvación, a la justificación, pero de manera práctica también. Y eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, anhelamos. Anhelamos vivir esta justicia de manera práctica, pues hemos sido justificados y anhelamos vivir de esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando acá, como él lo dice allá a los de Éfeso también, capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que somos nosotros. Santos y sin manchas.
No es que vayamos a ser, eso es lo que nosotros somos. Y hermano, esta es una de las luchas más fuertes que tiene el creyente, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos y en realidad decimos, pero yo no soy santo y sin mancha, porque lo que estamos nosotros viendo es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos es nuestra carne y que a todas luces grita nuestra debilidad. Sin embargo, el Señor nos ve santos y sin manchas porque nos escogió en Cristo y fuimos creados en Cristo. Y hermano, el Señor no quiere una esposa, la iglesia, que solamente es limpia de forma posicional, podríamos decir, sino que también una esposa que sea en el día a día y que es en el día a día limpia porque está al lado de Él, el Señor, el Todopoderoso, el Santo. Y como en nosotros vive el Espíritu Santo, entonces tenemos ese deseo de adorar a Dios. Entonces, hermanos, el propósito del Evangelio, que no es hacer a los hombres felices, por favor, mira, el propósito del Evangelio no es hacer a los hombres felices. El propósito del Evangelio es hacer a los hombres santos, santos, como las bienaventuranzas lo aclaran, ¿cierto? Porque la felicidad, el ser bienaventurado, viene por a aquellos que pertenecen a Cristo y a aquellos que son obedientes a su voluntad. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el creyente, y esta eh, palabra que el apóstol Pablo dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una realidad en el creyente. No es una condición. No hay condenación para los que, si alguna vez no andan en los que andan en obediencia. No, es nosotros que andamos en el Espíritu. Y esto, hermano, es una de las peores enseñanzas que se ha metido en la iglesia. Pensar que esta declaración es condicional. Y no, lo que Pablo está diciendo acá no es condicional, sino que muy por el contrario, es un hecho. No andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu. Bueno, ah, la justicia en el corazón del creyente, ahí se instala. Ah, y es una justicia, hermano, que Dios nos salva a todos aquellos que hemos confiado en su Hijo. Por eso el Evangelio es poder. El Evangelio es poder, así nos dice, es poder para salvación. Este es el verdadero poder. Pablo así lo declara, ¿cierto? Ah, y como dice el versículo 17, nosotros vivimos, no solamente creímos por fe, sino que vivimos por esta fe. Ah, y el apóstol Pedro, como dice acá, amonesta a los creyentes. Mira, y este versículo a mí siempre me llama la atención porque es tomado del Levítico y el apóstol Pedro amonesta a los creyentes y los creyentes que estaban en un tiempo de persecución, en un tiempo bien complicado. En vez del apóstol Pedro levantarle el ánimo y decirle, bien, si el Señor te va a bendecir, les dice, ustedes tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque ya son santos, porque Dios ha hecho esto, entonces ustedes van a vivir de esto, de una justicia práctica, ah, que hace que el creyente, por supuesto, como dice Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el Señor ha transformado nuestra vida, viene y nos da todas las herramientas porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Para qué? Para proyectar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de tinieblas a su luz admirable. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, si vivimos por el Espíritu, entonces el llamado a nosotros, ¿cuál es? Andemos en el Espíritu, porque tenemos todos los recursos, tenemos todas las herramientas que un no creyente no tiene. Lo vamos a ver, hablar eso un poquito más adelante, hermanos. Entonces, hermanos, las escrituras son claras en esto. Y hermanos, en algún punto medio místico, eh, la persona el creyente comienza a caminar a través del Espíritu Santo en el momento que él cree, en el momento que se ha aferrado, que ha abrazado la fe del Evangelio. Sin embargo, así como nosotros andamos en el Espíritu, por otro lado también está siempre la ordenanza a que andemos, que no dejemos esto de lado, que si bien es cierto el mundo, si bien es cierto la carne influye en nosotros, bueno, nosotros nos refugiemos en el señorío de Cristo y en el poder del Espíritu. Lo primero que hace el creyente entonces es comenzar a andar en el Espíritu, porque es la obra soberana del Señor en el corazón del creyente. Pero también esto envuelve, lo que vamos a ver de aquí en adelante, un ejercicio constante del creyente para andar bajo y en la voluntad de Dios. Romanos 8:4 nos habla acerca de esto, hermanos, de que el creyente anda en el Espíritu. Y mira, y Gálatas 5:25 nos dice, andemos también por el Espíritu. Esta dualidad. Por un lado, hemos sido equipados para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, y somos también amonestados para que el mundo no nos influya y no dejemos de reflejar al Señor. Todo entonces, hermano, en la vida espiritual del creyente es una realidad, pero también es una responsabilidad espiritual que tenemos. Hay una realidad espiritual y una responsabilidad espiritual. Y un genuino creyente, hermano, un genuino cristiano, ah, va a estar constantemente en una comunicación constante con su Padre, en oración, ah, porque siempre el Espíritu de nosotros clama, ¿cierto? Y por lo tanto intercede por nosotros, pero también el creyente tiene la responsabilidad de orar. No sé si me explico, hermano. Por un lado estamos en plena certeza, en comunión con Dios, pero también tenemos la responsabilidad de intencionar esto. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de buscar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros fruto en la vida nuestra, pero nosotros también somos amonestados en llevar fruto. Y esta tensión, si pudiéramos llamarlo así, entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad está siempre presente. Está siempre presente. Muchas veces, y sé que hermano, que para nosotros no somos incapaces de comprender esto, porque son misterios, y nosotros los aceptamos porque aparecen, por supuesto, claramente en la palabra de Dios. Y así es la relación del creyente con su Dios. Aunque el cristiano muchas veces somos llevados y somos arrastrados a la antigua manera de vivir, y muchas veces esos restos de nuestra carne que están en nosotros, ¿cierto? Ah, parecen levantarse. ah, este ser interior, esta nueva creación que está en nosotros, nos hace obedientes al Señor. Y esto es lo maravilloso, hermano. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Hay veces que somos llevados por la carne, que somos llevados por el mundo, por nuestro propio egoísmo, pero al poco andar nos damos cuenta, y en realidad no somos nosotros, es la obra de Dios que está en nosotros, que nos trae de nuevo, nos trae de nuevo. Y nos anima y somos reconciliados con el Señor en términos de poder reflejar otra vez
al Señor, a los demás. Hermano, porque la persona que es genuinamente salva tiene una naturaleza nueva, una naturaleza divina, y por definición estamos en sintonía con la voluntad del Señor. Ahora bien, hermanos queridos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Comenzamos entonces ahora de aquí en adelante con el versículo 5. Y déjame hablarte un poquito, porque en el capítulo 8 sucede algo importante. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo es nombrado en los primeros 7 capítulos? ¿Sabes cuántas veces fue nombrado el Espíritu Santo en los primeros 7 capítulos? Una sola vez, una sola vez. Se habló del Padre en la creación, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 comienza la obra de Cristo y el Espíritu Santo no se nombra sino hasta el capítulo 5, versículo 5, donde dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la única vez en los primeros 7 capítulos que se habla y que se menciona al Espíritu Santo. En el capítulo 8, hermanos, si tú puedes contarlo, hay casi 20 referencias al Espíritu Santo. Mira cómo es la obra del Señor, porque claramente, claramente el Espíritu Santo tiene que ver con esta nueva creación. El Espíritu Santo, hermano, es al creyente, es al creyente como es el Padre a la creación. El Padre, por supuesto, tú sabes, bueno, en realidad todo es Dios mismo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo y Jesucristo tienen participación en la creación, pero Dios crea todo el mundo, todo el universo, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Lo ha creado y nosotros no podríamos decir, no, Dios no tiene parte en la creación. Bueno, mucha gente lo dice, pero nosotros creemos que Dios creó todo. Y nosotros no podríamos atribuir nada de lo que hay de la creación si no fuese a Dios. Bueno, nosotros que somos una nueva creación, el creyente, es el Espíritu Santo el que tiene todo este trabajo, el que tiene toda esta obra, es el Espíritu Santo en el creyente. Hermano, así como el mundo físico sin Dios no podría existir, nosotros tampoco podríamos existir sin la obra, este nuevo ser, esta nueva naturaleza, sin la obra del Espíritu Santo. Porque hemos sido creados y somos constantemente sostenidos por el poder del Dios omnipotente. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, que también, por supuesto, participó en toda la creación, como yo te decía, el Espíritu Santo es este agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual en aquellos que han abrazado la fe del Evangelio. Escúchame, el Espíritu Santo es el que crea, sustenta y preserva esta vida espiritual. Por eso, hermano, yo quiero hablarte hoy día en particular del Espíritu Santo, porque de aquí en adelante comenzamos a ver la obra del Espíritu Santo en el creyente. La justificación vino y mira todo el orden que da y de repente aparece el Espíritu Santo acá en Romanos. Y hermano, y el Santo Espíritu del Señor eh, va a llevar a cada creyente a la consumación final de la salvación, porque el Espíritu Santo es la garantía de la gloria eterna en la presencia del Señor. Como dice Efesios, es las arras de la herencia que tenemos, es la garantía, el Espíritu Santo. Y debiéramos tener claro, hermano, que el Espíritu Santo no es solamente una influencia o un poder impersonal que emana de Dios, como creen los testigos de Jehová, ¿cierto? El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es igual, totalmente igual
y pertenece a Dios, es igual al Padre, ¿cierto? En todas las formas, es igual al Hijo en todas las formas. Y la doctrina que nos enseña en la Escritura es que Dios es uno, es una esencia, que existen tres personas, es totalmente, es tan claro, hermano. De hecho, aquí en el capítulo 8 vemos también, habla acerca de la Trinidad. Y yo observándolo acá, en el capítulo 8 versículo em, 8 y 9, mira, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Dios, Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, otra vez, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, ¿ven la Trinidad ahí? ¿Ven la Trinidad ahí? Bueno, es claro a lo largo de la Escritura, hermanos. Am, y la obra o el trabajo que tiene el Espíritu Santo como personas, ¿verdad? Eh, a ver, algunas cositas que el Espíritu Santo posee y manifiesta para que tomes nota de esto, porque es súper importante. Vamos a hablar del Espíritu Santo bastante, entonces qué importante que todos tengamos claro quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, tiene voluntad, tiene emociones, ¿verdad? Tiene inteligencia como característica de una persona. ¿Ah? Lo podemos ver así en la Escritura, toma decisiones. Él ama a los santos, bueno, también tiene las decisiones, comunica a los santos, comunica, enseña, guía, consuela, reprende. El Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser probado, puede ser resistido, puede ser blasfemado. Eso nos dice la Escritura. Y la Escritura también nos habla de la omnisciencia del Espíritu Santo, nos habla de la omnipotencia del Espíritu Santo y nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo, nos habla de su gloria divina, por supuesto, y de la santidad del Espíritu Santo. La Biblia lo llama, hay veces que lo llama Dios, que lo llama Señor, el Espíritu de Dios lo llama el Espíritu del Señor, lo llama el Espíritu de Jehová, lo llama el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, lo llama el Consolador y el abogado de los creyentes, el intercesor de los creyentes. Las Escrituras, hermanos, nos revelan que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación junto al Padre y al Hijo, y, y que permite y da la capacidad a los creyentes y les da el poder a los creyentes, incluso antes de Pentecostés. Incluso antes de Pentecostés ya actuaba el Espíritu Santo. Siempre ha convencido a los hombres de pecado. Él le da la salvación a aquellos que realmente creen. Les enseña, el Espíritu Santo nos enseña a adorar, nos enseña a obedecer y nos enseña a servir a Dios correctamente. Es importante el Espíritu Santo. Totalmente, pues, hermano. Y como sabemos, el Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de Jesucristo como ser humano, en el bautismo de Jesucristo, en el ungimiento del Señor, en la tentación, en las enseñanzas, en los milagros, en la muerte y en la resurrección. Y desde Pentecostés aquí en adelante, el Espíritu Santo en toda su plenitud vive en todos los creyentes. ¿Y qué hace con los creyentes? Un poquito ya lo mencionábamos. Nos ilumina nuestro entendimiento para aplicar la verdad de Dios, pero también no solamente nos ilumina para decir lo que debemos hacer, sino que el Espíritu Santo nos capacita y nos da la fortaleza, el poder para ser santificados hoy día, en el tiempo de la gracia, de una manera como nunca antes fue. El Espíritu Santo nos llena a los creyentes, nos sella
se comunica con nosotros, tenemos compañerismo con Él, nos intercede por nosotros, nos consuela, nos amonesta, nos santifica, pero también nos da el poder y nos ayuda a resistir la tentación y también de servir al Señor. Y hermano, en este pasaje que vamos a ver ahora, desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 13 más o menos, no hoy día por supuesto, pero en las siguientes sesiones, el apóstol Pablo va a continuar exponiendo estos resultados innumerables de la justificación. ¿Te das cuenta, no? Más beneficios, más resultados de la justificación, especialmente estos beneficios maravillosos de ser libre de la condenación. Y como vimos delante, hermanos, en los versículos 2 y 3, el Espíritu Santo nos liberó del pecado y de la muerte. Y aquí en el versículo 4, como vimos delante, nos dio la capacidad de ser, de cumplir la ley. Y desde el versículo 5, como estamos acá, y aquí cierro el paréntesis, hermanos, del tema del Espíritu Santo, desde el versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo va a revelar que el Espíritu también cambia la naturaleza y nos garantiza fortalecernos para tener victoria sobre aquella carne que todavía no está redimida. ¿Te acuerdas el conflicto que manifestaba el apóstol Pablo en el capítulo 7? Que él quería hacer lo bueno y quiere hacer lo bueno, cumplir la perfecta ley de Dios. Pero había un principio en sus miembros, ¿verdad? Que no se lo permitía porque constantemente lo estaban llevando al pecado y no podía cumplir la perfecta ley de Dios porque por una u otra cosa iba a pecar. Y él decía, miserable de mí. Bueno, pero Pablo no se queda en eso en el capítulo 7, muestra la realidad de un creyente, pero también la verdad de Dios acerca del creyente en el capítulo 8. Porque, hermanos, insisto, el Espíritu Santo es el que cambia esta naturaleza que tenemos, que ya ha sido cambiada, por supuesto, y nos garantiza y nos fortalece para tener esta victoria sobre el pecado, sobre la carne no redimida. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hermanos, cuando habla que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ah, no está hablando de otra cosa que básicamente los no redimidos. Los no creyentes, esta es la forma en que viven. Piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que hace un no redimido. Por lo tanto, hermanos, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa para ellos. Y el apóstol Pablo viene y apunta, y lo va a decir un poquito más en los versículos siguientes, que no solamente los que no son creyentes andan de acuerdo a la carne, y esto es porque el Espíritu Santo no vive en ellos. En cambio, los que son salvos no solamente viven y piensan en las cosas del Espíritu, sino que el Espíritu Santo vive en ellos. Hasta acá el apóstol Pablo no ha dicho nada a eso al respecto, pero eso lo va a decir más tarde en el versículo 9. Cuando habla de los que son de la carne, piensan cosas de la carne, esa palabra piensan es la palabra froneo en griego, froneo. Y este verbo, hermano, no es solamente pensar o poner de repente que se te vengan cosas a la mente. No, por favor, mira, subráyalo, porque este verbo se refiere a la orientación más básica que tiene el ser humano.
La orientación más básica, lo que construye patrones de pensamiento, es, es lo que el no creyente, el que el no creyente, el que vive la carne, tiene, hace, por su naturaleza. Eso es, por lo tanto, el patrón de vida de un no creyente es vivir toda la vida pensando en las cosas que son de la carne, con todo lo que esto conlleva, pues hermano. Autosatisfacción, egoísmo, egocentrismo, egolatría, ¿verdad? Vive para eso, vive para eso. Y eso no hay otra, no hay, es una condición sine qua non para él, como tú y yo vivimos en algún tiempo también, pues, hermano. Am, y esto, hermano, incluye todos los afectos de las personas, la voluntad de la persona, su razonamiento tiene que ver con lo de la carne. Eh, y lo podemos ver, hermanos, este verbo está utilizado, pero ya para los creyentes, este mismo verbo lo utiliza el apóstol Pablo para los creyentes, y lo vemos, por ejemplo, allá en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, y ese sentir, la palabra sentir que aparece allí, es este pensamiento. Bueno, en ustedes está este sentir que está en Cristo Jesús. Bueno, y es una amonestación a que los creyentes vivamos de esta forma, que nuestro patrón de vida sea este. Bueno, am, no solamente ahí lo pone el apóstol Pablo, sino que también en capítulo 3 versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo, froneo, pensemos, que sea nuestro estilo, que sea permanentemente a donde nosotros recurramos, que sea nuestro patrón de vida. Eso es lo que significa acá. Si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Bueno, y el versículo 19, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí está el contraste. ¿Se dan cuenta? Entre un creyente que pensamos en Cristo, que pensamos en la obra de Dios, y un no creyente que solo piensa en lo terrenal, que solo piensa en lo terrenal. Colosenses 3:2, yo sé que has visto este versículo muchas veces, poner froneo. Bien, en esta tensión que hay entre la soberanía de Dios y la voluntad nuestra, Él se nos manda a que nuestro patrón de vida sea poner la mente en las cosas de arriba, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo allá arriba. Entonces volvamos, versículo 5, los que son de la carne ponen su mente y constantemente en las cosas de la carne. Esto, hermano, nos habla de una constante y básica disposición de una persona no redimida. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente forma, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esta es una persona no redimida. Aquí el apóstol Pedro lo está graficando, dice, esto, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y eso es lo que hace un no creyente. Un no creyente vive de esta forma. Bueno, sin embargo, los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Bueno, y esto es, hermano, el resultado natural de un creyente. Un creyente que, como vive el Espíritu en él, entonces el Espíritu Santo va a hacer su obra y va a poner su vida en las cosas del Espíritu, de manera ya natural, porque es parte de su nueva naturaleza. El apóstol Pablo entonces dice que los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas que son del Espíritu, y esto quiere decir que los que pertenecen a Dios están preocupados acerca de las cosas de Dios, en cómo adorar a Dios, como el puritano Jonathan Edwards lo decía.
el creyente comienza a tener afectos santos. Eso es lo que tiene en su vida, estos afectos santos. Estas son como deseos interiores. El creyente tiene deseos interiores que son profundos para ir tras Dios y por su santificación. El apóstol Pablo lo dejó claro en el capítulo 7. Ah, e incluso, hermano, escúchame, escúchame por favor esto, incluso cuando nosotros, hijos de Dios, algunas veces faltamos en obedecer a Dios, sin embargo, nunca, nunca dejamos de deleitarnos en la ley de Dios. Nunca. Incluso en nuestros peores momentos. Porque en esto consensuamos. Todos hemos tenido y tenemos peores momentos espirituales en términos de no obedecer las demandas del Señor. Dejarnos, dejamos o permitimos que la influencia del mundo esté en nuestra carne. Permitimos que el mundo nos seduzca. Y por un tiempo, un poco de tiempo, nos distraemos. Si a todos nos pasa, te pasa a ti, me pasa a mí, a todos nos pasa. Sin embargo, sin embargo, aún en esos peores momentos, nos deleitamos en las cosas del Señor. En la ley del Señor nos deleitamos. Es raro, ¿no? Es extraño. Pero sabemos en esos peores momentos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Y sabemos también que no estamos bien de esa manera. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace pensar las cosas que son del Espíritu. A pesar, hermanos, de muchas caídas que podamos tener nosotros, a pesar de que muchas veces nos equivoquemos, a pesar de que muchas veces nos rebelemos de alguna forma, la orientación básica que vamos a tener. Y esto es el pensar, por eso yo te lo llevaba. A esto se refiere pensar, no solamente el pensar todas las cosas que pensábamos como un pensamiento que se me vino, no. Es la básica orientación y la preocupación más interna que el Hijo de Dios tiene está relacionado con las cosas del Espíritu, con las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Otra vez, esto de ocuparse es poner la mente, otra vez la palabra fronema, que es la forma del verbo que vimos anteriormente en griego, ¿cierto? Froneo, se refiere a, a los patrones de pensamiento. Entonces, los que, y Pablo está haciendo un contraste acá. Está diciendo, los que son hijos de Dios, aunque están en sus peores momentos, pero el Espíritu Santo los va a llevar a tener su orientación básica, va a ser Dios. Por el contrario, los que no se ocupan, ponen su mente, su orientación básica, su patrón de vida, es ocuparse de la carne. Y eso es finalmente muerte. Bueno, eso por supuesto es muerte. Ah, y es interesante, hermano, porque el apóstol Pablo nos dice que ocuparse de la carne lleva a la muerte, que es lo que nos podría suponer nosotros, ¿cierto? Podríamos decir, pues si yo me ocupo de la carne, entonces eso me va a llevar a una separación con Dios. No, ocuparse de la carne es muerte, ¿vale? Es decir, es un estado. El que está muerto se ocupa de la carne. No. Llega a ser hasta redundante el apóstol Pablo en sus declaraciones, hermano, para ver la diferencia entre estas dos naturalezas. Bueno,
el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. Am, la persona, hermano, que no es salva, ya está muerta espiritualmente, como lo dice ahí en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad espiritual de una persona. Bueno, y el apóstol Pablo sigue hablando, no hermanos, de realidades, no de consecuencias, por favor. El apóstol Pablo durante todo el capítulo 8 de Romanos nos va a hablar de realidades, no de consecuencias. Cuando tú ves este capítulo y lo aplicas a tu vida como realidades y no como consecuencias, muchas cosas va a cambiar de tu perspectiva de ver el Evangelio. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ponerla, otra vez poner, los que ponen, bueno, el Espíritu Santo que nos hace a nosotros llevar nuestra vida hacia el Espíritu, hacia Dios, porque eso es básicamente esos son los impulsos que nacen de nuestro hombre interior. Tiene, no nos lleva a tener vida, no nos lleva a tener paz, sino que es vida, es paz. Y esta paz tiene que ver con lo que vimos en capítulo 5, versículo 1. ¿Te acuerdas o no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él nos sacó de la muerte a la vida. Por eso, hermano, otra vez está hablando de un estado, de una verdad, no de consecuencias. La mente entonces del creyente está establecida por el Espíritu y lo lleva en su básico impulso es hacia Dios. Y finalmente eso le da vida y paz, que es el centro del ser humano, por hermano. Si nosotros tenemos vida, porque Dios nos ha dado la vida y tenemos paz para con Dios. Entonces, hermano, el ocuparse del Espíritu es sinónimo de un creyente. Muchas veces nosotros leemos este pasaje como que tenemos que hacer cosas para que no, ya la mente, los impulsos de este hombre interior nos está llevando a ocuparnos, a poner nuestra mente, nuestros impulsos, nuestra básica orientación, nuestros patrones son el espíritu. Y eso es vida y paz que tenemos todos los creyentes. Y esos son las personas que hemos nacido otra vez, porque hemos recibido esta vida espiritual por gracia de Dios y que ha actuado en nosotros por medio y solamente a través de la fe. Y el resultado, hermanos, de esta verdad es que es imposible que nos ocupemos del Espíritu, o sea, tener una mente en el Espíritu que nos da vida y paz, como dice en este versículo. Es imposible que el resultado o tener un resultado que sea muerte o que sea de separación con Dios, porque ese ya es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, un creyente, escúchame esto, un creyente que no tiene sensibilidad por las cosas de Dios, un creyente que no tiene estos afectos santos que te nombraba adelante, entonces no es creyente, por hermano, no pertenece a Dios, no pertenece a Dios. Tampoco un creyente que profesa o que se dice ser creyente, que tiene batallas con la carne, es porque en realidad es su naturaleza. La naturaleza de un creyente o de alguien que se dice ser creyente es tener batallas con esto, con la carne. Aun cuando tenemos tendencia
hay inclinaciones hacia las cosas de la carne, pero vamos a estar batallando. No, no, no estamos tranquilos. Sabemos que no, algo no está bien. Sabemos que, ¿por qué? Porque no está produciendo en nosotros este fruto de vida y de paz. En cambio, el no creyente anhela las cosas de la carne porque son normal para él, porque aún está en la carne y se ocupa de la carne y se ocupa de todo este mundo que lo seduce y son totalmente normal. Por lo tanto, un creyente que no tiene luchas con la carne no es creyente, por hermano. No es creyente. El creyente, por supuesto, va a tener luchas con la carne. Más adelante lo vamos a ver esto y Gálatas lo habla claro esto. Creo que lo puse acá en el siguiente. Sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esa es la realidad del creyente. ¿Sí? Si tú no tienes luchas con la carne, en realidad no te pasa nada, en realidad yo dudaría de tu cristianismo. Así de simple. Ahora, si tú tienes luchas con la carne y si realmente estás viendo que en tu modo de vida hoy día sabes que estás pecando contra Dios y eso no te deja tranquilo, es porque el Espíritu Santo que está dentro de ti se está ocupando del Espíritu y te lleva a ese básico patrón, a esa básica orientación que es buscar las cosas de Dios. Bien, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, queridos hermanos. Am, Dejé de compartir ya, ¿no? ¿Sí? Hermanos, yo espero a veces me pregunto, bueno, pero esta es la obra del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo en realidad, ¿cierto? Que, que, que podamos comprender estas verdades que son tremendas, hermanos, son tremendas estas verdades. Y nos da una seguridad tremenda en Cristo también. Te tiene que dar una seguridad tremenda en quién eres. ¿Te das cuenta, hermanos, no? Muchas veces las luchas que nosotros tenemos tienen que ver porque desconocemos esta verdad. Y esta verdad tenemos que considerarla. Esta verdad tenemos que asirla en nuestra vida, porque esto es lo que nosotros somos. El Espíritu Santo está en nosotros y nos vamos a ir dando cuenta. Y si sigues leyendo todo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y por el creyente, te vas a dar cuenta que es más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros entonces, hermano? Bien, te animo, querido hermano, para que estas verdades te alienten. Y en estos tiempos, hermanos, en que muchas veces eh, hay una gran amenaza en este tiempo de confinamiento, po, ¿o no? En donde la carne aflora y el ocio aflora, hermanos, pero date cuenta quién eres. Y eso te tiene que dar esperanza. Y te tiene que dar esperanza para llevarte a los pies de Cristo y que Él no te ha dejado solo. Por eso Jesucristo decía, ¿se acuerdan o no? Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos guía. El Espíritu Santo, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Maravillosa, querido hermano. Seguimos. Le tengo que hacer un aviso, le tengo que dar un aviso, que en realidad no sé si, para algunos va a ser bueno y para otros no tanto. Espero que no tanto. Vamos a detener los estudios por 2 semanas. Bueno, vamos a detener los estudios por 2 semanas porque vamos a tener un descanso general del primer semestre. Bueno, así que por 2 semanitas vamos a volver la primera semana de agosto. Lo mismo va a suceder con los grupos pequeños también. Bueno, por lo mismo, porque creo que es importante para todos los hermanos. Aparte que tenemos unas capacitaciones también para los coordinadores de grupos pequeños. Así que les animo para que podamos estar ocupando bien el tiempo, por supuesto. Nos animemos juntos. Van a estar todas las grabaciones ahí para que podamos animarnos. Hermano, no sé cuánto nos queda todavía de confinamiento. Parece que harto todavía, ¿cierto? Parece que harto todavía. Pero, hermano, es la palabra del Señor, es la que nos sustenta, es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Te invito, hermano, que no menosprecies el culto dominical.
La palabra del Señor que está ahí, el Señor la está compartiendo a tu vida. Bueno, el Señor la está compartiendo a tu vida. No desprecias al pastor, no desprecias a una iglesia. Bueno, aunque despreciar a la iglesia, hermano, es despreciar a la esposa de Cristo. Te lo digo de esa forma. Sino que es Dios hablando a tu vida. Están ahí dispuestos para que puedas ponerte al día todavía y permitir al Espíritu Santo que te fortalezca. Bueno, los grupos pequeños, hermanos, las reflexiones, pero animémonos mutuamente. Yo te decía, vamos a estar compartiendo pronto una información respecto a la cena del Señor, ¿bien? Para que estamos viendo todos los temas técnicos, por eso yo agradezco al Señor. El otro día, no sé si lo pudiste leer o escuchar, que estamos detrás de un equipo, ¿cierto? Para uno de los hermanos. La idea es esa, para poder que los hermanos que no tienen complicaciones, que por eso no hemos hecho la cena del Señor, básicamente, para que puedan estar la mayor cantidad de hermanos, y esto no, y por amor a ellos no lo hemos hecho, pero sí propiciar todo eso. Una linda respuesta, hermano, respecto a los equipos. 4 equipos se ofrecieron. Bueno, mira, imagínate, 4 equipos. Y hasta hermanos que ofrecieron ofrendas para. Eso es maravilloso, pues, hermano, qué lindo, ¿cierto? Así que eso, y eso que lo hacen, es producto de nosotros, es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Así que gracias al Señor por eso. Y vamos a estar dando más indicaciones, detalles, porque la idea es que la primera semana de agosto tengamos así de esta misma forma, de manera en vivo, porque eso lo tenemos que hacer así, un día domingo, y compartamos juntos. Recordemos, y básicamente lo que hacemos en la Cena del Señor es poner la mente en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y eso que bien nos viene, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo que tanta necesidad tenemos, que juntos, la iglesia de Cristo, poner la mente en Cristo. Así que les animo y para que podamos estar participando y animándonos mutuamente. Bien, vamos a orar para dar gracias al Señor. Si tienen duda, consulta, hermano, escríbame, siéntese en la libertad. Si no está de acuerdo, digan, pastor, no estoy de acuerdo, me voy de la iglesia. Pero no sea tan extremista. Bueno, no sea tan extremista. Conversémoslo antes. ¿Bien? No. Ah, pastor que se pone a hablar sus cosas raras, ¿cierto? Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias porque en todo momento nos sostienes. Permítenos, Señor, que tu palabra haga vida en nuestro corazón y que podamos ser de bendición mutua, animarnos mutuamente. Y gracias, Señor, porque el cuerpo de Cristo puede estar atento a tu palabra. Padre, no son nuestros méritos, sino que es lo que tú has hecho por nosotros. Y permítenos en todo momento glorificarte. Gracias por este tiempo. Dirígenos, Señor, nuestros corazones para amarnos. Enséñanos a amarnos, Señor, y reflejar tu gloria, reflejar tus virtudes, tu carácter a aquellos que no te conocen y entre nosotros para animarnos también. Te bendecimos y te glorificamos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. No olviden estar orando por los que estamos en dificultades, hermanos. Recuerden, la hermana Sonié, les dije delante que está con el tema de murió su madre, entonces para que podamos estar orando por ella, animándole también. Hermano Ricardo también, que está con problemas ahí en su espalda por temas de la hernia, entonces está complicadísimo, hermano Ricardo, para que estemos orando por él también. Y Pastor Miguel Mondaca, los que lo conocen. Pastor Miguel está con un problema al corazón, finalmente, es un tema al corazón, están ahí destapando algunas arterias, así que ha tenido algunas operaciones bien invasivas, bien, el jueves le van a hacer otra, pero está bien de ánimo, así para que podamos estar orando por nuestro hermano, por la tía Bechi también, que está ahí solita, y por la familia también. Bueno, eso, el Señor les siga guiando, ánimo hermanos, y nos estamos viendo. Bien, nos despedimos, que el Señor les siga guiando. Cuídense, hermanos, Gracias, que pastor. estén bien. Gracias por todo. Ya, cuídense, hermanos, que estén bien. Cariños por allá a Gracias por todos. todo. Qué rico verles, Cuídense. hermanos. Ánimo en el Señor. El Señor les siga Cuídense. guiando. Que estén bien. Seguimos orando mutuamente. Chao, Jocelyn, que estés Amén. bien. Chiquillas, ¿cómo estuvo la once hoy día? Saludos, que estén bien. Vale. Cuídense. Chao, Paula. Chao, Benja. Chao, los hermanos del sur. Chaito. Cuídense. Carolina, Juan Carlos. Saludos allá a las niñas, a la hermana Flor. Que estén bien. Chao, Amanda. Cuídense. Que estén bien. Un abrazo a Chao, Chao, pastor. Que todos. chao. estén muy bien. Miriam, Gracias. bienvenida, Saludos. Miriam. Qué rico que estás conectada, Miriam. Qué rico verte, Gracias. Miriam. Ánimo, que estés bien. Chao, chao, chao. Cuídense. Que estén bien. Ánimo, ánimo. Saludos, Abraham. Saludos, Nati. Que estén bien. Qué rico verles. Buenas Ada. horas. Chao, 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 chao.
Adita, saludos. Buena barba, hermano Juan Carlos. Mire la barba del hermano Juan Carlos. Mire. Miriam, ¿cómo estás? Qué rico verte. Chao, Pauli, chao, Benja. Mira quién te. Hola, Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás? Qué rico verte. Sí, sí, pues estábamos esperando el chini perro esta vez. Chao, hermanos, cuídense. Que estén bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Cuídense. Adiós, adiós. Bendiciones, un Igual, abrazo. igual, cuídense, que estén bien. Chao.